Soundtouch es el resultado de mi propia experiencia. Obviamente el trabajo con la voz fue lo que primero estuvo presente en mí porque tenía que ver con mi expresión natural y yo de pequeña solía cantar, pero cuando empecé específicamente en el ámbito de lo terapéutico incursioné en diferentes disciplinas de sanación energética. Y lo que sí me llamó la atención era que cuando empecé, digamos, profesionalmente a trabajar con ellas, aparecía una enorme necesidad de cantar o de sonar, porque no siempre el sonido era melodioso, digamos. Lo que aparecía era una necesidad de expresar desde la voz lo que yo estaba tocando. Por un lado, la voz para expresar lo que estaba siendo tocado ahí, y por el otro, la voz para traer algo que yo no sabía muy bien qué era. Empezaba a aparecer en mí ese registro más como una emoción o como un estado que como una información lineal. ¿Querés que te tape, Mercedes? ¿Está bien? A medida que yo iba trabajando concretamente con las personas, había una devolución muy contundente en aquellas personas que habían recibido el trabajo acompañado por mi voz. Y que el sonido que aparecía despertaba en esa persona estados asociados a lo que yo también percibía. La voz traía algo mucho más consistente asociado al cuerpo y a la presencia consciente de esa persona, como si la persona estuviera mucho más participando de la experiencia cuando yo involucraba la voz. El sonido trabaja y opera en nosotros de manera consistente toda vez que es coherente con los estados internos. O sea, acá la clave está en encontrar que nuestra voz exprese los estados del alma que están transcurriendo en ese momento. Esta forma de trabajo nos trae a ese instante presente. Y la voz tiene que ser genuina. Y de hecho, en realidad, lo que vamos descubriendo es que a medida que confiamos y nos entregamos esa expresión genuina de la voz, nuestra voz tiene muchas más posibilidades de ordenarse, de limpiarse de aquello que lo obstruye, porque no hay una forma forzada en este trabajo. Nada que sea ficticio. A diferencia de otras técnicas, lo que sucede es que acá hay una dinámica mucho más activa. Trabaja con la frescura de ese instante, en donde hay una doble vía permanente. No es solamente la voz que circula en el campo, o sea, la voz que alguien irradia circulando tanto en escucha de sí como en escucha de la presencia del otro, sino la posibilidad de sostener ese proceso con el contacto y a veces hasta potenciarlo cuando las manos se transforman en escáner, ¿no? En realidad las manos se transforman como en orejas que perciben y escuchan qué es lo que está sucediendo. Quizás qué lugares están más compactados, qué zonas están más comprometidas energéticamente, en dónde la energía se contrae o en dónde la energía se acumula en exceso. Las manos facilitan ese reconocimiento y la voz va tras ese registro, ¿no? para traer movimiento. Es a partir del movimiento que impulsa la voz que esa suerte de desorganización o de alteración en la circulación energética empieza nuevamente a reordenarse.
como además en este trabajo hacemos mucho énfasis en qué lugar de conciencia conectamos para poder comenzar a trabajar y continuar escuchando. Para escuchar yo me tengo que vaciar de ego. Entonces eso es un ejercicio maravilloso. Acá no hay nada que te canse en este trabajo, ¿no? Muy por el contrario, hay una potencia que se gana a través de poder cultivar esa presencia. Entonces, más allá de que uno pueda tener un orden en el trabajo, no podemos anticipar de qué manera se va a desarrollar, porque está todo el tiempo instalado, calzado en la conciencia presente. Y lo fundamental, además, es ese calzado que tiene, digamos, el sanador o la persona que está trabajando con Sound Touch, ¿no? Puede haber un protocolo que nos ordena, pero no hay pasos estrictamente como quizás en otras técnicas. Si, por ejemplo, estuviéramos en una ronda intentando facilitar que cada uno pudiera hacer su propia experiencia de Sound Touch consigo mismo, lo primero que nosotros tenemos que traer a la conciencia es que necesitamos observar. Tiene que haber una cualidad de observación que no juzgue y que esté abierta a recibir lo que empezamos a identificar como malestar, como incomodidad o inclusive como una memoria que puede empezar a surgir. Entonces yo voy a contactar ese lugar, digamos, señalo el plexo porque es uno de mis lugares favoritos, digamos, uno de los que más se intoxica y se contrae energéticamente. Y entonces voy a tocar ese espacio. Nos sentimos atraídos por algún lugar que expresa malestar. E intentamos darle a eso que tocamos libertad de expresión. Y el sonido que puede aparecer no es un sonido agradable. Porque si a mí hay algo que me molesta, me produce miedo, enojo o separación, no puedo nombrarlo como algo bonito, armonioso. Entonces aparece el sonido orgánico dándole la libertad de expresar lo que hay allí. De esa manera abrimos un espacio mayor y permitimos que la energía empiece a circular, digamos, con mayor libertad, con mayor fluidez. A veces nos apoyamos en el humming, digamos, vibrando como si fuera un masaje que va empujando, que va intentando ablandar esos lugares que se han compactado. A veces aparecen sonidos mucho más expansivos, que empiezan a hacer circular la energía de manera más amplia. Y muchas veces se impone traer el armónico porque es una manera como de levantar rápidamente la vibración. A nivel individual lo que intento es que las personas que se acercan a experimentar o a formarse en Sound Touch sean conscientes de lo que sucede cuando se abren a la escucha de un otro. Pero cuando hacemos trabajos grupales lo que busco es que cada uno esté atento y en escucha de su propio proceso. Entonces eso nos permite trabajar simultáneamente con varias personas que están siendo guiadas, ya sea a partir de determinadas consignas o las consignas están al comienzo, para que hagan su propio viaje de sanación en escucha de su proceso. Entonces en lo individual, digamos, tenés como un asistente que está trabajando con vos,
que está en escucha de tu campo y vos estás en estado total de reposo, y a nivel grupal el trabajo es otro, digamos, porque no hay una persona atendiendo a tu proceso, sino que vos estás trabajando con eso que hay allí, ¿no? Mm-hmm.